Desde tiempos muy remotos, el hombre ha observado la vastedad del océano como el lugar donde habita lo desconocido. Obligados por la necesidad y la desenfrenada curiosidad de saber qué hay más allá del horizonte, nuestra especie ha tenido la valentía de desafiar su inclemencia en temerarias odiseas, arriesgándose y surcando este inmenso e impredecible espacio que hasta nuestros días podemos decir que sigue siendo en gran parte un completo misterio. De estos viajes se han desprendido relatos y leyendas que desafían nuestra comprensión, y sin lugar a dudas, una de las más alucinantes narra la existencia de una criatura colosal, clasificada en algún momento de manera oficial como el animal más grande jamás registrado, una bestia monstruosa que acechaba en las gélidas aguas de los mares escandinavos y que por muchos siglos fue el terror de todos los navegantes. Hablamos, por supuesto, del temido y mítico Kraken. Conoce más sobre esta leyenda en este gran capítulo de Archivo Anómalo. Archivo Anómalo. En 1873, en Terranova, Canadá, tuvo lugar un incidente muy inusual que involucró a un grupo de pescadores de la bahía de Portugal Cave, un remoto pueblo costero que hasta hoy sigue siendo totalmente inhóspito. Según lo publicado por la revista científica The American Naturalist, la mañana del 26 de octubre de ese mismo año, dos hombres se encontraban navegando en aguas poco profundas, mientras se dirigían a recoger sus redes. En tanto avanzaban, a la distancia lograron divisar un gran objeto de color rojizo, flotando sobre la superficie. Pensaron que por su tamaño podría tratarse de la vela de algún navío o de una embarcación volteada, pero al acercarse pudieron notar con incredulidad que tal objeto presuntamente inanimado no era sino una inmensa criatura que nunca antes habían visto. Uno de los hombres usó uno de los remos para intentar tocarla, pero ésta comenzó a agitarse bruscamente y, al verse amenazada, se abalanzó sobre la barca. De inmediato constataron que no era un animal conocido, pues varios tentáculos, tan fuertes y grandes como un tronco, envolvieron la embarcación, como queriendo jalar de ella hasta lo profundo de la bahía, mientras magullaba el casco con una mandíbula en forma de pico, e intentaba sortear las redes en las que yacía atascada. En un intento desesperado, uno de los tripulantes pudo cortar dos de los tentáculos, logrando liberar el bote y ahuyentando al animal, que rápidamente se alejó dejando un extenso rastro de tinta negra que cubrió varios metros a la redonda. Las descripciones generales y la evidencia obtenida, que consistía en uno de los brazos ventosos extirpados, fue enviada y estudiada por varios expertos en zoología. Uno de ellos fue el naturalista y profesor de zoología de la Universidad de Harvard, el Dr. Louis Agassiz, y su alumno, el profesor Addison Verrill. Ambos llegaron a la conclusión de que el animal pudo haber tenido unos 20 metros de largo y unos 2 metros de diámetro, clasificándolo como una especie de calamar gigante, o Architeuthis, cuyo hábitat se encuentra en los abismos del océano. Esta fascinante historia tuvo tal impacto en su momento que despertó el interés del público por varios meses. En el lugar de los hechos fue instalada la estatua de un calamar gigante, que representa el avistamiento de los pescadores acontecido ya hace más de 100 años. Por la evidencia y los estudios realizados por los expertos, este relato es considerado como uno de los más convincentes en lo que respecta a avistamientos de monstruos marinos. Mejor dicho, es considerado un verdadero encuentro con el Kraken. Pero ¿qué hay sobre aquellas leyendas de monstruos colosales que acechaban bajo las aguas del Atlántico Norte? Mucho antes de que pudiese siquiera clasificarse el primer espécimen del actual calamar gigante, en la antigüedad no eran pocos los cuentos que mencionaban a una criatura cuyo tamaño superaba inconmensurablemente a cualquier animal conocido. Las primeras referencias sobre esto se remontan a la mitología nórdica y algunas crónicas de la Edad Media. Ambas coinciden en que presuntamente una enorme bestia habitaba en estas regiones, atacando barcos e infundiendo el terror en los navegantes. En la saga islandesa de Orvar Oder del siglo XIII
Se hallan algunas referencias sobre encuentros de este tipo en los mares de Groenlandia. En uno de sus capítulos, se narra el viaje de los protagonistas hacia los territorios que hoy son conocidos como las Islas Baffin, al norte de América, donde habría tenido lugar el avistamiento de dos monstruos marinos, el Afgufa y el Limbakar. Limbakar es descrita como una ballena gigante, la más grande de todas, pero Afgufa es, al menos en este relato, el monstruo más grande de todos los océanos. Según se dice, esta criatura acostumbra atacar navíos, devorar hombres, ballenas y todo lo que tiene a su alcance. Es muy común que sea confundido con pequeñas islas, ya que permanece sumergido durante varios días, luego emerge parte de su cabeza sobre la superficie, y así se queda hasta que cambia la marea. Si bien esta narrativa se considera ficticia, la obra en general se basa, como ya lo mencionamos, en un conjunto de mitos y leyendas propias del folclore escandinavo. No obstante, otras referencias no son del todo fantasiosas. El espejo del rey, por ejemplo, es un texto educativo noruego del año 1250. Fue escrito para la familia real con el objetivo de enseñar el mundo a las nuevas generaciones y a los nuevos herederos de la corona. En algunos pasajes se advierte que en los mares habita un monstruo colosal, que al parecer no pasaba desapercibido para nadie en aquellos tiempos. Hay un pez que aún no se ha mencionado, y es mejor no hablar de él, ya que su tamaño es tal que muchos dudarían de su existencia. No es muy común, solo unos pocos han llegado a verlo, pues en alta mar muchas veces en la distancia es confundido con pequeños islotes, mientras reposa flotando sobre la superficie. Nunca ha sido capturado, y no se ha visto jamás algún cadáver, por lo que se estima que debe haber muy pocos ejemplares. Probablemente solo sean un par, gozando eso sí de gran longevidad, pero incapaces de reproducirse. La creencia de que este monstruo colosal era confundido frecuentemente con formaciones terrestres está presente también en relatos históricos como el de la isla de San Borondón, que lleva el nombre hispanizado del abad irlandés San Brandán de Clonfert. Cuenta la historia que en uno de sus viajes por el Atlántico, toda la tripulación de su barco fue testigo de un evento increíble. Después de un largo viaje, San Brandán y los monjes desembarcaron en una pequeña isla desprovista de vegetación. En ella se dispusieron a celebrar una misa, pero al encender el fuego para cocinar un cordero, sintieron un fuerte movimiento bajo sus pies. Temerosos de que fuera un terremoto, se embarcaron de nuevo y se alejaron del lugar. Fue entonces que vieron con gran espanto que la isla se movía, hundiéndose y saliendo a flote repetidas veces, hasta que comprobaron que se trataba de una enorme bestia, sobre cuyas espaldas habían recalado hace pocos minutos. Con esto se abre una arista hacia el misterio de la isla errante de San Borondón, una presunta formación de tierra que de vez en cuando aparece y desaparece en el océano Atlántico, cerca de Canarias. A excepción de aquellas formaciones geológicas causadas por la actividad sísmica o volcánica, este caso tiene la particularidad de contar con cientos de testigos a lo largo de la historia, que han dejado registro de su inusual y repentina aparición en representaciones cartográficas. Un tema que hasta el día de hoy es estudiado y analizado por científicos, pues siguen apareciendo testimonios que aseguran su veracidad. En 1903, en las aguas de Nueva Escocia, un buque pesquero informó sobre un varamiento de un gigantesco calamar en las orillas de una isla deshabitada en los mares del norte. Su cuerpo yacía en descomposición, por lo que no se sacaron muestras de tejido. Sin embargo, la tripulación aseguró que este debía medir por lo menos unos 50 metros de largo. Actualmente, este inusual evento es visto con escepticismo, ya que no hay evidencia sólida que respalde la existencia de un calamar gigante de tales dimensiones, ni hay mayores registros sobre dicho varamiento. Pero en 1539, el escritor y cartógrafo sueco Olaus Magnus, pionero en trabajos históricos y antropológicos sobre el norte de Europa, publicó en Roma uno de los mapas más grandes, precisos y detallados de toda Escandinavia. En él se podían observar rutas comerciales, reinos y culturas que se esparcían por toda la región septentrional. Las zonas terrestres particularmente se mostraban con sus respectivos paisajes y animales reconocibles de la fauna local,
Sin embargo, los océanos destacaban por la presencia de toda clase de monstruos desconocidos. Sobre esto, algunos historiadores como Chet Van Duzer afirman que antiguamente este tipo de planisferios se adquirían con un fin meramente decorativo por coleccionistas y familias adineradas, mientras que los navegantes se limitaban a las cartas marinas y mapas más técnicos para efectuar sus viajes. A pesar de que esto es aparentemente la explicación más lógica, hay quienes plantean que el trabajo de Magnus cuenta con una gran cantidad de referencias a animales reales ampliamente conocidos y estudiados, por lo que no habría justificación para pensar que todo lo que fue ilustrado en los océanos haya sido mero fruto de la imaginación. Otro nombre que resalta en las investigaciones sobre el Kraken es el de Erik Pontoppidan, teólogo y ornitólogo de origen danés, y en su libro Historia Natural de Noruega describió el comportamiento de un gigantesco animal que con frecuencia, y dado a su enorme tamaño, era confundido con una isla. Según el autor, en los días más calurosos de verano, el monstruo descansa en un sueño profundo bajo las aguas, atrayendo grandes cardúmenes de diversos peces que chapotean sobre la superficie. Los marineros, tentados por la pesca fácil, se acercan corriendo el riesgo de despertarlo. En ocasiones puede haber más de 20 barcos lanzando redes, pero todos se mantienen atentos a sus líneas de profundidad. Si ésta disminuye repentinamente, se abandona la zona lo más rápido posible, pues es señal de que la bestia emergerá, causando un fuerte torbellino capaz de arrastrar hasta las naves más grandes hacia el abismo. Este último detalle recuerda al mito griego de Escila, un inmenso monstruo marino de cabezas serpentinas que habitaba cerca del torbellino de Caribdis, atacando y hundiendo navíos a voluntad. De hecho, el ya mencionado mapa de Magnus también describe un área marítima donde se podían dar estos extraños fenómenos, cerca de las costas de Suecia y Noruega. Pero los estudios más serios tardarían algunos años en hacerse públicos, y fue en el siglo XVIII cuando por primera vez se reconoció la existencia de este cefalópodo colosal por parte del botánico sueco Carlos Linneo, quien en su enciclopedia marina titulada Sistema Natural incluyó a un animal muy particular, al que bautizó como Microcosmus marino, que en resumen era nada más y nada menos que una especie de calamar o un pulpo de gigantescas proporciones, aunque más tarde la presión del mundo científico le obligó a retirar a este animal por falta de estudios y evidencias. Actualmente se considera que muchos de los avistamientos históricos del Kraken corresponden a encuentros con calamares gigantes del tipo Architeuthis. Estos magníficos animales habitan en las profundidades del océano, por lo que estudiar más detalladamente su comportamiento y su forma de vida es una tarea cuanto menos difícil. Los ejemplares más grandes llegan a medir unos 18 metros, pero hay quienes estiman que pueden alcanzar un tamaño mucho mayor. Quienes afirman esto se basan principalmente en los estudios que en paralelo se realizan a mamíferos como el cachalote, que es en cierto modo su depredador natural, y se sabe que llegan a liberar feroces batallas. En 1925 fue examinado un cachalote en cuyo estómago se encontraron los restos de un calamar que al ser parcialmente reconstruido llegó a medir 28 metros, sin mencionar que a muchos de estos cetáceos encontrados en varamientos se le ha constatado enormes cicatrices y marcas de ventosas que en ocasiones llegan a medir 40 centímetros de diámetro, por lo que algunos han llegado a teorizar que si éstas pertenecen al género de Architeuthis, su tamaño podría superar los 50 metros de longitud, lo que finalmente terminaría por encajar con alguna de las viejas historias que los marinos han contado desde tiempos muy antiguos. Es entendible que la ciencia sea reacia a considerar los relatos o las leyendas en sí como una evidencia o como un respaldo empírico para poder demostrar la existencia de una criatura de la que no se ha encontrado mayor rastro actualmente. Sin embargo, la inmensidad de este mundo y la enorme extensión de los océanos e islas sin descubrir nos mantendrán para siempre en la incógnita sobre si más allá del horizonte, en las profundidades inexploradas, yace un enorme leviatán aguardando el paso de los incautos. Esto ha sido todo por hoy. Te agradecería enormemente darle like a este video, compartirlo en tus redes sociales y, más importante aún, comentar
¿Cuál es tu opinión acerca de esta intrigante leyenda? Pronto nos veremos en otro Archivo Anómalo.